Días. Espero que estén muy bien, ya, con esta clase que estamos comenzando hoy día, ya, de vuelta de esta semanita de vacaciones, ya. Espero que estén con nuevos ánimos a enfrentar este tiempo que nos queda, ya, de clase. Y vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, ya. Ya, chiquillos, nosotros vamos a trabajar hoy día con dos conceptos que tienen que ver con la economía, ¿ya? La relación entre la economía y el Estado, fundamentalmente, que es lo que nosotros comenzamos a ver en la clase antes de esta semana de vacaciones, ¿ya? Entonces, que tiene que ver con, en este caso, dos conceptos que son crecimiento y desarrollo, que normalmente se toman como algo que significa lo mismo, pero no es así, ¿ya? Normalmente se habla en las noticias, se habla de crecimiento, desarrollo económico, y como que fueran lo mismo, que significaran lo mismo. Están relacionados, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces el objetivo es general, digamos, es evaluar la relación entre el Estado y el mercado, ¿ya? Considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a trabajar con un objetivo ya más específico de la clase, que es conocer y comprender qué son crecimiento económico y desarrollo humano, ¿ya? Vamos a partir con los dos conceptos, ¿ya? Yo los puse aquí de manera paralela, partiendo por lo que es el crecimiento económico, ¿ya? Cuando hablamos de crecimiento, dice, tiene relación con lo que produce un país, con la riqueza que posee, ¿ya? Es decir, aquí, si uno puede hablar en términos económicos, es lo que produce un país en cuanto a bienes, servicios, ¿ya? Y eso hace la riqueza que tiene. A eso se refiere cuando hablamos de crecimiento. Cuando el país empieza a producir más o se mantiene constante, aumenta esa producción, se habla de crecimiento. Cuando el país produce menos, se habla de un decrecimiento o un crecimiento negativo, ¿ya? Por su parte, cuando hablamos hablamos de desarrollo humano, ¿ya? ¿Y a qué se refiere uno con el desarrollo humano? Se refiere al nivel de bienestar que alcanza la población de un país determinado. Tanto el crecimiento como el desarrollo son dos elementos que pueden ser medidos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver ahora primero el crecimiento y después el desarrollo, cómo se miden, qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo. Ya, algunos conceptos que nosotros tenemos que manejar para entender acá. Cuando hablamos de, por ejemplo, crecimiento económico, hablamos de el PIB o el PIB. Tienen que haber escuchado ustedes cuando se habla del PIB que se produjo en Chile, por ejemplo, en el último año. ¿Qué significa PIB? Es una sigla que significa Producto Interno Bruto, ¿ya? ¿Y qué es? Es el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Generalmente ese periodo de tiempo determinado es un año, ¿ya? Entonces, el Producto Interno Bruto es los bienes y servicios que se producen dentro de un país, dentro o en el plazo de un año. Otra sigla que es PNB, que es Producto Nacional Bruto. Dice, valor de todo lo producido dentro y fuera del país, ¿ya? Con factores productivos nacionales. Por ejemplo, lo producido en por una empresa extranjera situada en Chile no clasifica, ¿ya? Es todo lo que se produce dentro y fuera del país, pero con factores productivos chilenos. El IMASEC, a lo mejor han escuchado hablar del IMASEC, de repente todos los meses lo dan. Significa índice mensual de actividad económica, ¿ya? Es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes a precios del año anterior. Es decir, se compara, por ejemplo,
El IMASEC de agosto de 2020 se compara con el IMASEC de agosto de 2019. ¿Ya? El crecimiento mensual de agosto de 2020 con el crecimiento mensual de agosto del 2019. Y dice, su variación interanual constituye una aproximación de la evolución del PIB. O sea, el IMASEC nos va indicando el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, PIB, Producto Nacional Bruto, IMASEC, y el PIB per cápita. ¿Ya? Recuerden que la palabra per cápita o el término per cápita significa por persona, literalmente sería por cabeza. ¿Ya? Entonces, pero nosotros hablamos de, aquí sería PIB por persona. Dice, es un indicador en que todos los bienes y servicios finales producidos en un año en un país determinado se dividen por el total de su población. Cuando el PIB per cápita supera los $30.000 en un país, se considera que este alcanzó el desarrollo. ¿Por qué se habla de esto? Porque todavía se habla de países desarrollados y países subdesarrollados, ¿ya? Como así también se habla de países del primer mundo, países del tercer mundo, que eran conceptos que se hablaban fundamentalmente durante tiempos de Guerra Fría, ¿ya? Entonces el PIB per cápita es lo mismo que el PIB, pero esta vez esta riqueza del país se divide por la cantidad de población, por eso se llama per cápita, por persona. ¿Cuánto le tocaría a cada uno? ¿Ya? En el fondo es. Y si supera los $30.000, se considera entonces que el país alcanzó un nivel de desarrollo. ¿Ya? Ahora, crecimiento económico. Aquí está el crecimiento económico de Chile, que es un gráfico de crecimiento histórico. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque nos muestra, en este caso, desde el 1984 al 2014. ¿Ya? Y uno ve que nos hablan de crecimiento, están porcentajes, ¿ya? Del PIB, y hay momentos en que Chile fue creciendo de manera, digamos, regular, desde el 84 hasta el 89, por ejemplo, se produjo un crecimiento bastante sostenido, desde 4% hasta 10%, ¿ya? Que es en este caso, el 10% es un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque Chile, en el fondo, ahora está creciendo un 1,5, con suerte. ¿Ya? Por pandemia, por crisis social, etc. Y hay una caída, si ustedes se fijan, hay una caída del 89 al 90, hay del 10 al 3,4. Y fundamentalmente ahí fue por la incertidumbre que produjo en algunos inversionistas el cambio de gobierno. ¿Ya? Recuerden que ahí se hicieron elecciones y se retorna a los gobiernos democráticos. ¿Ya? Entonces había una incertidumbre de qué es lo que iba a suceder por parte fundamentalmente del mundo económico. ¿Ya? Sin embargo, ya después ahí empieza de nuevo un alza hasta llegar al 11,2. ¿Ya? Y distintas políticas monetarias política económica que aplican los estados, permiten que este crecimiento vaya, digamos, manteniéndose, o hay caídas de repente. Ahora, ¿por qué crece? Uno ve que hay crecimiento, después hay caída, de nuevo crecimiento, caída. Hay hechos que ocurren fuera del país, que son las distintas crisis. Aquí aparecen dos crisis. El año 99 aparece la crisis asiática y el año 2009 la crisis subprime. ¿Ya? Las dos ocurrieron afuera. La crisis asiática, ahí la palabra lo está diciendo, en el Asia, fundamentalmente los países como China, ¿ya? Singapur, etcétera, que tuvieron una caída importante. Y afectó a Chile porque Chile tiene vínculos bien fuertes comerciales con China, por ejemplo, ¿ya? Con todos los tratados de libre comercio, etcétera. Entonces ahí afectó fuertemente a el crecimiento. Y aquí, si nosotros nos fijamos, no hay un crecimiento, o podríamos decir, hay un crecimiento negativo, porque aquí hay 0,5 de PIB nomás. ¿Se fijan? Y la crisis subprime también, esa fue en Estados Unidos, que tenía que ver con las propiedades, ya los bienes raíces, que en Estados Unidos tuvieron una fuerte crisis, y el PIB en Chile también tuvo un crecimiento negativo, ¿ya?
no creció en el fondo, entonces ahí fue menos 1,0, ¿ya? Y después ya empieza a ir mejorando la situación hasta que empieza a caer nuevamente. Ahora, esto, como les digo, hay situaciones que son externas, como lo que ocurre fuera del país, y hay situaciones internas, como son la incertidumbre que pueden provocar algunas medidas económicas, algunas situaciones políticas o algunas situaciones sociales. Ejemplo, lo ocurrido en octubre del año pasado, que también, esta crisis social que también va a influir en el crecimiento económico, ¿ya? Esto digamos, un gráfico que tiene que ver con un crecimiento del PIB de manera histórica, ¿ya? Ahora, hay organismos como el Banco Central, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que son organismos que hacen los estudios de los países, plantean las perspectivas de crecimiento del PIB. En este caso, para Chile, el Banco Central plantea perspectivas de crecimiento para el año 2020, que estamos viviendo, que está en color azul, en color verde el 2021 y en color amarillo el 2022. Para este año entonces se planteó un crecimiento de 1,2, ¿ya? Es bajo, pensando que nosotros, por lo que vimos antes, tuvimos crecimiento de 10%, de 11%, ¿ya? Pero ya, según esta perspectiva, se plantea que ya el 2021 que sería un 2,1 y el 2022 un 2,5, ¿ya? Entonces, se piensa que ya se va a superar todo lo que son las crisis sociales, la pandemia que también afecta a esto, y que Chile va a ir creciendo. En el fondo lo importante aquí es que la economía crezca, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no crece, hay desempleo. Al haber desempleo, ya las personas no pueden enfrentar su vida, digamos, sus responsabilidades, etcétera, al quedar sin trabajo. Ya. Aquí también hay una variación de lo que se pensaba antes de, esto es antes de lo que fue la crisis social y lo que fue lo que es la pandemia. Fíjense, y lo puse por eso, porque las expectativas de crecimiento del PIB eran más altas, ¿ya? Entonces aquí, antes de la pandemia, que es a nivel mundial, antes de la crisis social a nivel nacional, miren el crecimiento que se esperaba, ¿ya? Para el 2020 se esperaba un 3,5, ¿se fijan? Entonces esas proyecciones que plantean las distintas instituciones van cambiando según lo que vaya sucediendo, ¿ya? Ahora, aquí, ¿por qué lo puse? Fíjense ustedes que aquí están las proyecciones para el 2019, 2020 y 2021, y qué ocurre en octubre de 2019. ¿Ya? Uno ve una caída, en este caso, de lo que está en color azul, del PIB, ¿ya? En octubre de 2019. ¿Por qué se partió en diciembre de 2018 con un 3,5, un poquito más de un 3,5%, y ya se llega de 2018 y llegamos a, en este caso, diciembre de 2019, un año, al 1, el crecimiento del PIB es 1%. Acuérdense, aquí influyó todo lo que es la crisis social, con el cierre de algunas empresas, el cierre del gran comercio, etc. Entonces la actividad económica va disminuyendo, ¿sí? La actividad económica no minera. Ya. Ahora, aquí hay, como les dije, las instituciones, ya sea nacional como el Banco Central, o internacionales, por ejemplo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, que es una organización para la cooperación y el desarrollo, plantearon estas proyecciones para 2019 y 2020. ¿Ya? También, porque fíjese que hay diferencias y en algunos casos son iguales o muy poca diferencia, pero lo que plantea, por ejemplo, la CEPAL con el resto son bien distintas, fíjese las cifras, ¿ya? Hay unas que son más positivas y otras que tienden digamos, a ser más negativas en cuanto
a las expectativas, a las proyecciones que se tienen de este crecimiento. En general, acuérdense que el crecimiento o Producto Interno Bruto es lo que el país produce, ¿ya? Y lo que decíamos delante, este es el PIB per cápita, ¿ya? Y aquí abajo están, la fuente es el Fondo Monetario Internacional, que también es un organismo internacional, y que aquí nos habla de que en la década de los 80 el PIB per cápita, ya es lo que produce el país dividido por toda la población, era de $2.922, porque siempre normalmente se pide en dólares. En algunos casos a veces uno se encuentra con que la información está en euros, pero a nivel internacional se maneja la moneda norteamericana para hacer las comparaciones. En el 90, 4.995, y así vamos hasta que aparece la información en el 2018, que habla de $25.958 de PIB per cápita, ¿ya? O sea, nosotros no alcanzamos los $30.000, que era como el margen o el corte que se hacía para hablar de que un país era un país desarrollado, ¿ya? Vamos subiendo y uno ve el cambio, en realidad se nota ahí la diferencia, ya desde los 80, que eran 2.922, a 25.000, que es harto. Ahora, no significa que nos toque a cada uno, nos toque $25.000, casi 26, ¿ya? Sino que, ¿por qué no? Eso sería como lo ideal. ¿Por qué no? Por la gran desigualdad de la distribución de la riqueza que existe en Chile. ¿Se fijan? Entonces, esos $25.000 o más le va a tocar a un grupo muy pequeño, o la distribución de la riqueza en Chile es muy desigual, y esta riqueza llega a grupos muy pequeños de la sociedad, y el resto tiene menos acceso a esta riqueza, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo les señalaba, ¿ya? En que aparece la cantidad de ingreso per cápita, o PIB per cápita, que correspondería a los grupos más pobres y a los más ricos, ¿ya? Entonces, fíjense, el ingreso per cápita del 1% más rico correspondería a $64.000, ¿ya? Y ingreso per cápita del 60% más pobre, que serían $3.500, ¿sí? Entonces, ahí son datos de la encuesta CACEM y del Fondo Monetario Internacional, y que los toma la Fundación Sol para plantear esta situación. Entonces, hay una gran desigualdad en cuanto a la repartición, podríamos decir, la distribución de la riqueza o de lo que produce el país, ¿ya? Ahora, nosotros hablamos del IMASEC, ¿se acuerdan que dijimos que el índice mensual de crecimiento económico? Y esto nos permite ir viendo la economía desde todos los meses, se va obteniendo este IMASEC, y después se compara dentro de un año. Y aquí aparece la de octubre del 2018 hasta octubre de 2019, ¿ya? Fíjense que en octubre de 2018 el índice mensual de crecimiento económico era 4.40%, y un año después fue un negativo, menos 3.40%, ¿ya? Y esto fundamentalmente por la crisis social, ¿ya? Cómo afectó la economía, sobre todo en lo que es el sector que tiene que ver con el sector que corresponde a la parte comercio, industria, ¿ya? A la minería no le afectó tanto, y después vamos a ver una comparación, pero para que vean ahí el cambio dentro, por eso se habla de un desplome, ¿ya? O sea, cayó fundamentalmente muy fuerte la economía chilena en un año, ¿ya? Aquí el IMASEC, como yo les decía, está en el primer gráfico, porque hay tres gráficos en uno. El primer gráfico corresponde al promedio del IMASEC, del índice mensual de crecimiento. Al segundo corresponde al IMASEC minero, es decir, cómo crece el sector minero. Y en el otro está el IMASEC no minero, ¿ya? El sector minero fundamentalmente es el que crece más.
En algunos casos porque no le han afectado algunas situaciones, pero que sí, por ejemplo, aquí hay una caída en el minero que tiene que ver con la situación de China, que en China entra en recesión y por lo tanto adquiere menos insumo de la minería. Recuerden que a nosotros, nuestra economía depende del sector de la minería, del cobre fundamentalmente, ¿ya? Y que se exporta a países como China, que es el gran mercado de las exportaciones chilenas. Entonces, por eso también aparece un negativo ahí. ¿Ya? Cuando China se dice, eh, China le sufre, le da cualquier problema que tiene, ya sea una situación política, una situación social, una situación económica. Cuando partimos con la pandemia, también afectó, partió en China, acuérdense, también afectó al resto del mundo. ¿Ya? Por eso es importante aquí en Chile el IMASEC, el crecimiento eh, que corresponde a la minería, generalmente se mantiene más alto que el resto. ¿Ya? Ahora, el otro elemento, acuérdense, estábamos viendo crecimiento y desarrollo. El otro elemento que es el crecimiento. Y ahí nosotros vamos a ver dos indicadores que nos permiten ver este crecimiento. El primero es el IDH, que significa Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que mide este desarrollo humano por país. ¿Ya? Fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí está la sigla, NUT, y se calcula desde 1990. En la actualidad se aplica en 188 países y considera tres dimensiones básicas de la población. Primero, la esperanza de vida, el acceso a la educación y la calidad de vida. La esperanza de vida, acuérdense que es, o la expectativa de vida, es eh, cuando uno nace en determinado año. Por ejemplo, los niños que están naciendo en esta época tienen una esperanza de vida o una proyección, una expectativa de vida de vivir en promedio 80 años o más. Cuando una persona nacía en Chile, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, nacía en 1920, por ejemplo, tenía una esperanza de vida de más o menos 60 años, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, no todos los países tienen esas mismas cifras, ¿ya? Nosotros vamos a ver países que tienen más o menos. El acceso a la educación. Fundamentalmente se analiza aquí el acceso a la educación y cuántos años de escolaridad tienen las personas como promedio, ¿ya? Nosotros en Chile todos debiéramos tener, por ejemplo, 12 años de escolaridad completos, si contamos la enseñanza básica y la enseñanza media. ¿Ya? De ahí en adelante, después la educación superior, no todos accedieron, o la educación superior dura menos, 2 años, 5 años, 7 años, etcétera, ¿ya? Pero la base que deberíamos tener todos en Chile debieran ser los 12 años, ya sea de básica y de media. Y la calidad de vida que también se pide, por ejemplo, en el acceso a la salud, a la vivienda, ¿ya? Como calidad de vida. Entonces, este es el índice de desarrollo humano. El otro que nos indica también un bienestar de la población es el índice o coeficiente de Gini. Dice, este indicador es usado para calcular la distribución de la riqueza en un país comparando los ingresos de todos sus habitantes, por lo que se utiliza para medir también su nivel de desigualdad. ¿Ya? Emplea una escala de 1 a 100 en la que la puntuación de 100 representa la máxima desigualdad. O sea, lo máximo en desigualdad, lo peor que puede pasar. Dice, en que una sola persona recibiría todos los ingresos y el resto nada. O sea, ese es un extremo. Y una de 0. Dice, la igualdad perfecta en donde todas las personas tendrían un ingreso idéntico. ¿Ya? Que sería como lo ideal, pero eso tampoco ocurre. Vamos a ver algunas cifras. El índice de desarrollo humano. Por ejemplo, aquí tenemos la escala que se hace el ranking y que los países, generalmente Noruega, esos países siempre aparecen con altos niveles de desarrollo humano. ¿Ya? Aquí tenemos países de Europa, Oceanía, América, Asia, ¿ya? Fundamentalmente. ¿Se fijan? Noruega, Australia, Suiza siempre están ahí como en los primeros puestos. Chile está en el lugar 41, ¿ya? Y su índice es 0,8. Aquí
Chile sería, en este caso, uno del que está mejor posicionado en América Latina, ¿ya? Después vendrían otros países como Cuba, Argentina, Uruguay, ¿ya? Y fíjense, China está en el puesto 91, ¿ya? Cuando es una potencia, digamos, económica, pero tiene una gran población, acuérdense, una gran, el país más poblado del planeta. ¿Sí? Ya, aquí, esta es una información de los países de América Latina, ¿ya? En que Chile está mejor posicionado, siempre está variando entre el ranking 41, 42, ¿ya? Y ahí están el resto de los países, ¿ya? Y países como Argentina, como México, Brasil, que son los países más grandes, más poblados de América Latina, están por debajo de Chile en general, como ranking general, ¿ya? Y aquí yo puse la comparación de los países que tienen el desarrollo muy alto y el desarrollo humano más bajo. Y aquí aparece lo que se mide, ¿ya? Primero está el lugar del puesto, entonces, está el país, el índice de desarrollo humano, ¿ya? La esperanza de vida al nacer, fíjense ahí, los que están con mejor desarrollo están cercanos o superando los 80 años de vida, ¿ya? El promedio de formación escolar, fíjense ahí, están siempre por sobre los 10 años de escolaridad, ¿ya? Y los de desarrollo humano más bajo estarían normalmente aquí son países africanos o de Asia, ¿ya? Bangladesh, por ejemplo, es de Asia, Myanmar también. El resto son de África, ¿ya? Fíjense, quiero que vean un dato, la esperanza de vida. Hay un país que tiene una esperanza de vida de 48 años, que es Sierra Leona. O sea, la persona que nace ahí tiene como expectativa de vida vivir ni siquiera 50 años. Eso es un promedio, acuérdense, ¿ya? Hay gente que va a superar eso y otros que van a vivir menos. Y fíjense en el promedio de la formación, la educación, los años. Países que tienen 1,4 años como promedio de educación, ¿ya? 1,4, 1,5, 1,6, ¿ya? Entonces aquí el acceso a la educación obviamente es bastante difícil, las condiciones de vida de la población en esos países que padecen de épocas de hambruna, por ejemplo, la atención en salud también muy pobre, por lo tanto, el desarrollo humano, acá la calidad de vida, el bienestar de la población es bastante, digamos, bajo, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir comparando que hay países que tienen un elevado nivel de vida o bienestar y otros que obviamente están muy mal. Y se concentran fundamentalmente primero en África, en Asia y también en América Latina, ¿ya? Aquí tenemos a Chile, ¿ya? Aquí tenemos a Chile en que la esperanza de vida, el promedio de vida de Chile o la expectativa de vida es de 80 años como promedio, ¿ya? El promedio de escolaridad en Chile es de 10,4 años, ¿ya? La expectativa es más alta, pero nosotros en general la gente tiene 10,4 años, o sea, hay mucha gente que no ha completado su educación, ¿sí? Y los otros índices que mide en cuanto a la desigualdad de ingreso, en que Chile es bastante más desigual, y por ejemplo mide el índice de desarrollo de género, ¿ya? Uno ve, nosotros hemos visto la desigualdad de género en que la mujer tiene menos acceso a los trabajos, hay pocas mujeres por ejemplo, líderes, etcétera, ¿ya? Y aquí se compara también la posición de Chile en el ranking 42 y aquí mismo en América está Haití en la posición 169. ¿Se fijan en que Haití es considerado en cuanto a América Latina el país más pobre de América Latina? ¿Ya? Entonces aquí está la posición de Chile en cuanto a índice de desarrollo humano. Nosotros tenemos una situación en que
tenemos por ejemplo, los 80 años son de un país ya de más alto desarrollo humano, pero tenemos otros índices que van bajando también, ya en cuanto a la desigualdad, la distribución del ingreso, etcétera. ¿Ya? Y el coeficiente de Gini, que nosotros dijimos que en el fondo medía la desigualdad, ¿ya? Y aquí aparecen los colores más oscuros donde hay mayor desigualdad, ¿se fijan? Y los colores más oscuros uno los ve, en este caso aquí aparecen concentrados en África, en el sur de África fundamentalmente, ¿ya? ¿Se fijan ahí? Y los colores más claros corresponden a una situación en que hay una igualdad económica, digamos, más equilibrada, por decirlo de alguna manera. ¿Se fijan? Ya. Entonces aquí, y tenemos el índice de Gini también, pero aquí en el caso de Chile está el índice de Gini y el PIB per cápita, que corresponde, el PIB per cápita correspondería al 2018, 15.923. Y con la comparación con otros países de América, en este caso, América Latina. Fíjense en el PIB per cápita de Haití, 868 dólares per cápita. ¿Ya? Y al lado está Uruguay, que tiene 17.278. Fíjense, ahí también hay una gran diferencia en el mismo continente, o subcontinente, como sería América Latina. Ya. Y aquí hay un gráfico que habla de la desigualdad, entonces, en cuanto a los países que integran la OCDE. Entonces, en que dice, en Chile prácticamente no hay redistribución de la riqueza. Nosotros veíamos también un gráfico antes en que un grupo muy pequeño recibe gran parte de la riqueza, ¿ya? Entonces, aquí uno ve, son países que integran la OCDE, y Chile sería el que está en mayor desigualdad en cuanto a la distribución. Ahora, estos dos aspectos, ya sea crecimiento o desarrollo, están relacionados. Uno diría por lógica, si hay un mayor crecimiento, debiera haber un mayor desarrollo humano, ¿cierto? Pero muchas veces no es así, ¿ya? Y lo ideal es que, por ejemplo, el desarrollo humano sería para todos más o menos similar, pero tampoco es la realidad. Entonces, aquí estos dos conceptos tienen que quedar claritos, que no son lo mismo, y además que los otros que vimos, como el PIB per cápita, el Producto Nacional Bruto, el coeficiente de Gini, el índice de desarrollo humano, también debiera más o menos quedarles clarito que nos permiten medir estos dos aspectos, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos con mediciones que se hacen en los distintos países. ¿Y para qué? Para ser más objetivo, digamos, en esta medición, ¿ya? Esa es la idea. Ya. Chiquillos, antes de que terminemos el tiempo, el miércoles 7 de octubre nosotros tenemos prueba de educación ciudadana,